Listo. Ok, bien. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta última sesión online de la Escuela de Espectadores. Nos queda una sesión presencial la próxima semana. eh, y el ejercicio de hoy o la idea de hoy es tratar de preguntarnos un poco por el futuro, preguntarnos y especular cómo será el espectador o la vivencia del espectador en el futuro, ¿no? Y con ese propósito, con el propósito de preguntarnos cómo será ver teatro o qué evolución tendrán las artes escénicas, es que la sesión de hoy la vamos a dedicar sobre todo a lo que ha venido siendo el impacto particularmente de la inteligencia artificial, de las tecnologías que apuntan al metaverso en el campo de las artes escénicas, ¿no? Teniendo presente que seguramente a partir de de las imágenes que miremos, de los casos que comentemos, probablemente van a surgir algunas preguntas o algunas eh, suposiciones, quizá renuencias, quizá resistencia, o quizá también imaginemos cómo podría ser ver teatro en un par de años más, ¿no? Así que voy a compartir una presentación para esto. Ustedes me dirán si están viéndola, sí, Sí, ¿verdad? Javier. Inteligencia artificial, sí, ok. Eh, Bien, se viene hablando bastante de inteligencia artificial en el último año particularmente, ¿no? Así como antes, en algún momento se habló bastante de nuevas tecnologías, ¿verdad? En los años 80, de transformación digital en los años 90. Así como a comienzos de la década pasada, a comienzos de los 2000, se habló bastante de redes sociales, ¿verdad? Con posterioridad se habló también de algoritmos. En en ese sentido, en ese propósito, se ha comenzado a hablar bastante en el último año y medio particularmente, sobre el impacto de la inteligencia artificial en distintos campos, en distintas áreas, ¿verdad? Um, Parece un tema ajeno, parece un tema silencioso, parece un tema que no tiene que ver con nosotros normalmente, ¿no? Las personas sienten muchas veces que estos son temas de economías más desarrolladas por una parte, o bien de campos más específicos que tienen otra lógica de producción. Sin embargo, lo que hemos estado viendo particularmente desde noviembre del año pasado hasta ahora, nos dice que es un tema mucho más cercano, mucho más próximo que lo que pensamos, ¿no? Y cuando uno comienza a revisar prensa o comienza a revisar discusiones y foros, se da cuenta que no es un tema que esté ajeno a Latinoamérica, y por supuesto que no está ajeno a Chile ni está ajeno a nuestras ciudades, ¿no? Y por supuesto no está ajeno al campo de las artes, ¿no? La inteligencia artificial, hay que decirlo, es un tema del que se eh, comienza a hablar a mediados de la década de los 50 formalmente. Es una expresión, inteligencia artificial, que comenzó a usarse a mediados de los años 50 para referirse a sistemas de información que automatizan operaciones buscando replicar acciones humanas, ¿ya? O sea, son una suerte de programas que buscan recrear funciones propias del ser humano a través de una serie de indicaciones, ¿verdad? Y lo que ha ocurrido en el tiempo es que han ido cambiando los formatos, por supuesto, han ido variando las máquinas, ¿no? Los computadores, los servicios que se emplean para el desarrollo de estos programas. Pero el principio sigue siendo el mismo: desarrollar programas que respondan a indicaciones y que busquen recrear, emular o replicar una función propia del ser humano, ¿verdad? Um, Ahora, como esto es una historia que data de los años 50, también tiene mucho que ver con la Segunda Guerra, porque ahí está su origen. Ha vivido distintos momentos, ha vivido momentos de esplendor, de auge,
¿verdad? Y ha vivido momentos de hibernación, momentos de invierno, ¿no? Hoy día, en el 2022 y en el 2023, pareciera que estamos viviendo una nueva etapa de auge, ¿no? Una nueva etapa de auge de la inteligencia artificial y que está marcada sobre todo porque aparecen sistemas mucho más amables que están a nuestro alcance, ¿no? Particularmente, si es que no lo conocen, quizá han escuchado hablar del programa GPT, que está muy popularizado como chat, ¿no? Como chat GPT, ¿verdad? ¿Y en qué consiste esta generación de sistemas de inteligencia artificial? Que para los usuarios, para nosotros, son algo así como sistemas inteligentes que dialogan con nosotros, que hablan con nosotros, ¿no? Que generan contenidos, ¿no? Por eso hoy hablamos de sistemas generativos de inteligencia artificial, ¿no? Pero esa es como diríamos, lo más visible en la actualidad, ¿no? La inteligencia artificial está presente en sus teléfonos celulares, se usan teléfonos celulares, ¿verdad? Está presente a través de los programas automáticos que empleen en su computador, ¿verdad? La inteligencia artificial está cruzando nuestro cotidiano, pero ha ganado mucha visibilidad en la discusión en los medios porque el impacto que tiene esta nueva generación, esta nueva forma, este nuevo formato que adquiere la inteligencia artificial, que son sistemas generativos, en la práctica pueden comenzar a sustituir de manera concreta muchas de las acciones que veníamos haciendo, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer con ChatGPT, por ejemplo? Que es un chat, es como tener un chat como WhatsApp, hablar con un sistema de inteligencia artificial que responde a todas las preguntas que nosotros le hagamos y genere los textos que nosotros necesitemos, ¿verdad? Podemos mejorar textos, podemos generar texto, una crítica, por ejemplo, se puede generar a través de ChatGPT si uno le da los insumos, o otros sistemas como DALL-E permiten generar imágenes, ¿verdad? Imágenes que no existen, uno da indicaciones, lo que se llama prompt, y se generan imágenes, ¿verdad? Y esta modalidad de trabajo que es ya deja de ser el buscador de Google, no es ir a buscar información, no es ir a buscar y navegar por páginas para encontrar lo que busco, sino que es interactuar, pedir y obtener una información. Eso es lo que está cambiando, ¿no? Eso está cambiando radicalmente. Ahora, para la cultura, para el campo de la cultura, esto es una amenaza en tanto significa producción de contenidos, ¿no? Y por eso hay una alerta desde el año pasado entre quienes trabajan en este campo. Por ejemplo, en el mundo de la literatura hay una alerta por la propiedad, por el derecho de autor, ¿no? Por la propiedad intelectual sobre la generación de textos, ¿no? O en el campo de la industria audiovisual, toda la huelga que hubo de escritores, de guionistas y de actores y actrices a comienzos del 2023, tiene que ver con esto, tiene que ver con que los estudios, los grandes estudios que producen contenidos audiovisuales han comenzado a usar herramientas de inteligencia artificial que permiten desarrollar la idea de un guión a través de un programa y no como un encargo a un ser humano, ¿no? Piensen lo que esto significa en esa industria, ¿no? Significa para un guionista perder el empleo, ¿no? Perder, o que su trabajo se precarice, ¿no? Ya los guionistas no serán dueños de las historias, probablemente sean sistemas de inteligencia artificial los dueños de las historias. O bien actores, actrices que ya no necesitan que necesariamente, no sé si ahí me escuchas mejor, Flavia, pero no puedo gritar más, ¿eh? Eso sí te advierto. Puedo estar con el micrófono aquí más cerca, si te sirve. En el caso de los actores y actrices, hoy son reemplazados, ¿no? Sustituidos en la producción audiovisual a partir de un primer registro, es decir, un actor o una actriz es registrado, es registrada su imagen y a partir de ese registro de imagen puede ser sustituido y replicado en
sin necesidad de que grabe escenas, ¿no? Esto, por cierto, está disponible de manera abierta en distintos programas. Está abierto a través de programas pagados como Dalí, que permiten que uno desarrolle videos o versiones animadas de imágenes. Entonces estamos ante el umbral de un cambio que no sabemos muy bien dónde nos va a llevar, ¿no? Pero es un cambio que está generando debate de si hay que regular el trabajo de las grandes instituciones o corporaciones de inteligencia artificial. Hay que tomar posturas sobre esto. Hasta ahora la conversación se ha dado sobre todo entre quienes toman decisiones y quienes están entendiendo el alcance que está teniendo esta suerte de revolución en curso, ¿no? Hay varios artículos como el que aquí les muestro sobre lo que llaman un terremoto en la cultura, ¿verdad? Hay también otra línea de acción que la inteligencia artificial está tomando, ¿no? Que gracias a estos nuevos modelos generativos de contenidos también permiten modelar personalidades, modelar avatares, es decir, tener algo así como una personalidad artificial y sobre todo a raíz de la pandemia, muchas personas están teniendo relaciones afectivas con este perfil, ¿no? Con esta idea de pareja, ¿no? Entonces, el campo de la cultura, el campo de las relaciones humanas se ve cruzado desde dos áreas, desde dos perspectivas por lo que diríamos es el desarrollo de la inteligencia artificial. No solamente la producción de contenido, sino que también comienza a incidir en las relaciones que estamos teniendo, ¿no? Y esto no parece una disquisición gratuita, ¿no? La pregunta que comienza a instalarse es, pareciera que era más propia hasta hace muy poco de una serie de ciencia ficción. Si, por ejemplo, alguien que se compromete con un amante virtual, es decir, creado por inteligencia artificial, si eso se considera una infidelidad o no, ¿no? Eh, si, y esta es una discusión que se está dando de manera concreta, ¿no? Una aplicación que se llama Réplica, Réplica con K, que comenzó a popularizarse en el año 2018, con la pandemia tuvo mayor uso, especialmente entre personas que residen en Europa y particularmente en Reino Unido, donde Réplica comenzó a ser usada como una aplicación para tener conversaciones con personas, parejas virtuales, ¿no? Y Réplica, después de la pandemia, después de todo lo que significaron los confinamientos, ¿verdad? Y la crisis de soledad que afecta a gran parte de Occidente como una nueva epidemia, según se ha venido señalando, se ha venido convirtiendo en un síntoma, ¿no? La relación de las personas con Réplica eh, se ha convertido a tal punto en un síntoma de muchas cosas que la discusión está dada si puedes casarte o no con el avatar o tu pareja de Réplica. Y hay al menos 2 o 3 casos de personas que sí se están casando, ¿no? Que sí se están comprometiendo, que sí se están teniendo una relación de compromiso con estas parejas virtuales, ¿no? Entonces podríamos decir que lo digital ya no es solo la consecuencia o el impacto de las redes sociales o cómo trabajamos con las comunidades virtuales o cómo somos parte de una comunidad virtual, sino que comienza a poblar y a incidir en nuestras relaciones, en las relaciones humanas, ¿verdad? Ahora, todo esto tiene un contexto de una sociedad que podríamos decir que es la sociedad que vivimos, que es la sociedad del scroll, ¿no? La sociedad del scroll, el scroll se refiere a esta posibilidad que tenemos de pasar
de una página a otra o de una aplicación a otra dentro de nuestro sitio, dentro de nuestro teléfono celular, ¿verdad? Cuando hacemos scroll, estamos yendo a lo siguiente, ¿no? La cultura del scroll, la cultura del scrolling, de alguna manera es la cultura del desecho de la experiencia, cuando no tolero el proceso que puede tener una experiencia y paso a lo siguiente, ¿verdad? Y eso está instalado en las formas de relacionarse hoy día con los contenidos a través de la pantalla o a través de las relaciones humanas están viéndose afectadas por esta idea del scroll, ¿no? ¿Qué es lo siguiente? ¿Cómo paso a lo siguiente? ¿No? Es no terminar procesos, probablemente es no quedarse en el presente. Y va de la mano de cómo los algoritmos han venido modelando las experiencias. Hoy día nuestra vida eh, para todo usuario de un teléfono celular, recuerden que en Chile hay más teléfonos celulares que habitantes, eh, para los usuarios de un teléfono celular, hoy en gran medida su experiencia, su vida diaria está siendo modelada por los algoritmos, aquello que nosotros pensamos que es una imagen, un posteo fortuito que aparece en nuestra pantalla, en nuestra red social, en verdad es un sistema inteligente que ha decidido que a partir de las interacciones que ustedes tienen, lo más adecuado es que les ofrezcamos este contenido, ¿verdad? Porque es el contenido que les va a enganchar, es el contenido que va a atrapar su atención, ¿no? Y tenemos un gran dilema, que es el dilema de la crisis de la atención. Para quienes trabajan en equipo, para quienes trabajan haciendo clases, por ejemplo, o trabajan con grupos y necesitan que los grupos pongan atención o necesitan que los grupos respondan a un llamado o interactúen con ustedes, el gran desafío hoy es cómo lograr y retener la atención de las personas, ¿no? Hoy es un problema de salud pública, el problema de la dificultad que las personas tienen para poner atención, ¿no? Se dice que hemos perdido, eh, que el umbral de la atención eran antes de la pandemia 15 minutos y hoy hay quienes lo contabilizan en segundos, ¿no? Que es el tiempo que toleramos estar frente a algo sin estar revisando nuestro teléfono celular, ¿no? Y esto ya está diagnosticado como un problema de salud mental, ¿verdad? Como un problema de adicción a la pantalla, como un problema como una dificultad de estar presente, de estar en el presente, como una dificultad para desconectarse y un estado permanente de ansiedad, ¿no? Ansiedad porque siento que estoy perdiéndome algo, ¿no? Esa es la ansiedad. La ansiedad es que siento que estoy perdiéndome algo que está ocurriendo en mi teléfono, en la pantalla de mi teléfono, ¿no? Entonces necesito, aunque no esté ocurriendo nada, revisar y chequear la pantalla de mi teléfono de manera instintiva, y eso ya está incorporado como una forma de estar en el mundo, ¿no? La frecuencia con que las personas hoy día revisan su teléfono celular es alucinante en términos de cómo se ha ido incrementando en tan pocos años, y lo que esto significa desde el punto de vista neurológico, significa un desgaste, ¿no? Significa estar en estado de alerta permanente, significa probablemente también perder la capacidad de asombro, perder la capacidad de eh, estar en el presente, estar en la contemplación, ¿no? Y esto tiene que ver con ser espectador. Ya hemos dicho que ser espectador es estar frente a algo, es vivenciar aquello que tenemos al frente, y claro, donde más se resiente esta tensión es en una sala de teatro o en una sala de conciertos donde no se permite que las personas estén con su teléfono celular encendido, ¿no? Porque está la tensión entre cómo vivencio esta experiencia para la cual ya no he perdido el hábito, ¿no? ¿Cómo logro estar presente, conectado con lo que se me propone durante una hora y media sin consultar la pantalla? Es hoy un problema de fondo, no es una cuestión de protocolo únicamente, porque vivimos en una cultura que se está encaminando hacia allá. Y esto se da después de la pandemia, se acentúa después de la pandemia con, ¿verdad?, las consecuencias del COVID, el llamado long COVID, ¿verdad? Con una crisis de salud mental, una pandemia de soledad que
en distintos países, por cierto también en el nuestro, ¿verdad? Una renuncia a la participación, la gran renuncia como un tema que en las grandes economías o las economías desarrolladas se ha traducido en que las personas dejan los trabajos o se resisten a ir a la oficina a trabajar. En Chile esto se ha traducido en el abandono o la renuncia de los estudiantes a ir al sistema escolar, ¿verdad? Hay un abandono del sistema escolar. Junto con ello está toda esta aceleración de sistemas de inteligencia artificial, de entornos inmersivos que están marcando lo que se llama la web 3.0, que es una nueva fase de Internet donde aparentemente la promesa es que dejemos de digitar, dejemos de teclear, ¿no? Donde ya no estaremos nosotros recorriendo pantallas, sino que la promesa es que estemos dentro de la pantalla, ¿no? En un entorno inmersivo y probablemente no estemos digitando para interactuar con los programas, sino que hablándoles a los programas preferentemente, ¿no? Entonces es otro umbral, es otra forma de relacionarse. ¿Qué ocurrirá allí en términos de las experiencias culturales, ¿no? Además de las transformaciones que habrá probablemente en el campo de la economía, en el campo de los empleos en general, en el campo del medio ambiente y en el campo en general de la laboral, ¿verdad? El sistema cultural también vivirá consecuencias y ha sido así lo que hemos venido observando hasta ahora, ¿no? Por una parte se ha acelerado la circulación de creaciones en línea, ¿verdad? Eso es lo que ya estamos viviendo, ¿verdad? Hoy día accedemos con mucha mayor facilidad, sobre todo después de la pandemia, a una diversidad de contenidos digitales que eran impensables hasta hace solo 6 años, 8 años atrás, ¿verdad? Los públicos se han diversificado, se han formado comunidades de públicos, audiencias digitales, se ha generado mayor intercambio online y han comenzado a aparecer nuevos lenguajes, nuevas experiencias. Ese nuevo campo se denomina arte generativo, que es una nueva forma, un nuevo formato de generar obras. Y los algoritmos han cobrado una particular importancia debido a que están hoy día convertidos en los recomendadores de las experiencias. Cuando a ustedes en su cuenta de Instagram aparece la recomendación de ver una obra, no es fruto de la casualidad, es normalmente, esto tiene que ver con el hecho de que seguramente por sus interacciones, el algoritmo de Instagram sabe que ustedes son espectadores de teatro y seguramente toda la oferta de contenidos pasa desde allí, ¿no? Hay un perfil entonces, ¿no? Entonces, nuestros consumos culturales comienzan a ser modelados por lo digital y aparecen otros entornos digitales, ¿no? La realidad virtual, la realidad aumentada, y se abre la posibilidad de participar, de codiseñar experiencias, se abre la posibilidad de tener experiencias de interacción digital de manera más frecuente, ¿verdad? En esta línea, una de las promesas es que pronto, cuando digo pronto me refiero a los próximos 3, 4 años, se masifiquen lo que hoy son los metaversos, ¿no? Los metaversos son entornos digitales a los cuales podemos acceder a través de cascos de realidad virtual y donde empleamos un avatar, es decir, una personalidad digital, y a través de esa personalidad digital podemos recorrer distintos entornos, desde asistir a una presentación artística, o recorrer un paisaje, ¿verdad? O asistir a un desfile de modas, o asistir a un concierto. Y los programas, los productores de las experiencias de metaverso, están siendo cada vez más acuciosos para que esas experiencias sean plenas, ¿no? Para que esas experiencias sean lo suficientemente motivantes. Entonces estamos en una transición también hacia las experiencias metaversales que van a cambiar seguramente el contenido, la forma en que vivenciamos los contenidos. Pero junto con ello está esto que venimos hablando,
que es el despliegue de la inteligencia artificial que tuvo en el año 2022 su nuevo relanzamiento con los sistemas generativos, los sistemas productores de textos, sistemas productores de imágenes, ¿verdad? Ahora bien, lo interesante quizá es consignar que eh, la noción clave de los sistemas de inteligencia artificial, que es la noción de robot, ¿no? Que es donde popularmente vinculamos la inteligencia artificial con el ser humano en el cotidiano, esta noción es propia del teatro, ¿no? Fue en el año 1920 cuando se estrenó la obra Rur, esta obra de Karel Capek, un autor que en Praga en 1920 escribió un texto donde nos mostraba a un grupo de obreros cuyo trabajo era amenazado um, por la posible sustitución de lo que hoy llamaríamos un grupo de androides, ¿no? Um, y es desde este lugar, desde este relato, que la idea de la máquina que reemplaza, que sustituye, ha estado presente en el teatro. Ahora bien, ¿qué pasó en la última década, en los últimos 12 años, que explica esta aceleración de ChatGPT? Lo que ocurrió es que se logró algo que se venía ambicionando hacía mucho rato y que se denomina el aprendizaje de máquinas, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que los sistemas de inteligencia artificial, los programas, los software, han comenzado a aprender de las interacciones, es decir, integran aprendizajes en función del diálogo que tienen con alguien. Y eso permite acercarse al razonamiento, permite la autocorrección. Es toda una apertura de otra forma de pensar los sistemas inteligentes, ¿no? El machine learning, entonces, es lo que está detrás de la era de la inteligencia artificial que estamos viviendo en la actualidad. Y no es algo, como yo les decía, que esté muy lejos de nosotros, ¿no? Estos son dos avisos publicados en la prensa chilena en los últimos 2 años y que nos muestran dónde está comenzando a estar presente la inteligencia artificial como asistentes virtuales, ¿verdad? Todo el área de servicios que hasta ahora era cubierta por personas, está comenzando a ser sustituida por sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Que van aprendiendo de las interacciones, y en el ámbito de la seguridad comienza a aparecer el perro guardián robótico, podríamos decir, un sistema de inteligencia artificial que ofrece a las empresas y a quienes le contraten un monitoreo eh, constante, permanente, y el poder satisfacer ¿no? el miedo, el temor y la inseguridad que hoy es un tema gravitante en la conversación de lo público, ¿no? Entonces diríamos que no estamos hablando de programas que estén anidados en un centro de investigación, sino que están ya integrados en el cotidiano. Y les decía que hoy toda persona que tenga acceso a Internet y tenga una cuenta en una cuenta de mail, un correo, un mail del tipo que fuere, puede acceder a la interacción con ChatGPT, que es el sistema más popular. Piensen que en muy pocos meses llegó a tener 100 millones de usuarios y recientemente se relanzó con la promesa de que los usuarios ya no solamente pueden producir textos, sino que hoy podemos generar software, ¿no? Podemos generar nuestros propios chat GPT a la medida de los temas que a nosotros nos interesen, ¿no? Y esto ha estado ocurriendo en un año, ¿no? ChatGPT se puso en línea para todos usuarios el 30 de noviembre del año 2022, y al cabo de un año la revolución, la transformación en distintos campos ha sido apabullante. Ya les decía que, por ejemplo, las universidades han visto un desafío en cómo hoy poder chequear
si los textos producidos por alumnos, por estudiantes, son elaborados por ellos o han sido elaborados en verdad por los sistemas inteligentes de ChatGPT, por ejemplo, ¿no? En México, una investigación entre adolescentes demostró que son usuarios de ChatGPT, pero no lo informan a sus padres ni a sus profesores, ¿no? Que está haciendo un uso transversal no informado. Y esto tiene varios riesgos, ¿verdad? Por una parte, quedarnos con la mirada de la corporación que está detrás de ChatGPT sobre el uso de contenidos, las fuentes que no sabemos cuáles son, o todos los sesgos presentes en los contenidos que surgen de ChatGPT, ¿no? Hay investigaciones que demuestran cuánto sesgo hay en estos contenidos. Pero estamos viendo esa transformación sin que haya un debate muy a fondo del alcance que puede tener, ¿no? Ahora, pero por otro lado, si lo miramos desde el lugar de los espectadores, si lo miramos desde el lugar del público, estas herramientas que permiten coproducir o producir contenidos pueden dar pie a un nuevo perfil de espectador, ¿no? Pueden ser espectadores que participan de los procesos creativos de manera más comprometida, ¿no? Que son co-diseñadores de contenidos, que son coprogramadores o que son coproductores, ¿no? De experiencias. En ese sentido, podríamos pensar positivamente o de manera esperanzadora y plantear que son herramientas que podrían facilitar la participación de las personas. Si hoy ustedes recorren las alternativas de las plataformas de inteligencia artificial generativa, se encontrarán, por ejemplo, con DALL-E. Esta es la versión 2.0, y creo que ya va por lo menos tiene 2 versiones más después de esta, que es un registro de mediados de año. Y DALL-E lo que permite es generar, en función a una base de datos de imágenes, todas las imágenes que nosotros queramos pensar, ¿no? Con una indicación, con lo que se llama un prompt, es decir, una indicación precisa del tipo de imagen que requiero, que busco, puedo generar universos de imágenes siguiendo estilos determinados, ¿no? Así como DALL-E, también hay aplicaciones de inteligencia artificial o asistentes de inteligencia artificial que permiten generar videos, ¿no? Y hoy la pregunta es entonces, ¿cuál es la fuente de esas imágenes? Antes de que ChatGPT se pusiera en línea, es decir, antes de que se abriera a todo usuario, la empresa que está detrás de ChatGPT, que se llama OpenAI, que es un laboratorio inicialmente y luego se transformó en una corporación, trabajó distintos proyectos, apoyó distintos proyectos para poner a prueba este sistema. Uno de ellos es esta obra que se titula Cuando un robot escribe una obra de teatro, que se estrenó en febrero del año 2021, en Praga, por cierto, justamente conmemorando el centenario del estreno de la obra Rur, y en la Universidad de Charles de Praga, un grupo de ingenieros informáticos y una compañía de teatro instruyeron, formaron al sistema de inteligencia artificial GPT para que escribiera una obra, ¿no? Y esa obra se estrenó en febrero del año 2021 con el texto que en un 90% fue generado por un sistema de inteligencia artificial. Todavía el material está disponible en YouTube, si lo quieren mirar, y uno puede comprobar allí quizá un guión un poco elemental en algunos trazos, pero tiene imágenes, tiene ideas bastante interesantes si quieren profundizar. Se generó mucho debate porque esta es la primera obra en rigor de nuestra época escrita por un sistema de inteligencia artificial en más de un 90%, ¿no? Hoy sabemos que muchos guionistas de series, están trabajando con sistemas de inteligencia artificial como asistentes, ¿no?
Y esto permite entonces revisar diálogos, permite mejorar muchas veces los textos de los diálogos o darle una estructura adecuada. Pero podríamos señalar que este es el primer caso empleado en el teatro en el año 2021, antes de que ChatGPT se popularizara, ¿no? Comprenderán las consecuencias que esto tiene, las preguntas que surgen, ¿no? A futuro, ¿cómo será la dramaturgia, ¿no? ¿Lo que veamos en escena será fruto de la imaginación de un ser humano o será fruto de una indicación dada a una máquina, ¿no? En el año 2022, el año pasado, en el Lincoln Center de Nueva York, en alianza con Google, con el Instituto de Artes de Google, hicieron una experiencia parecida, ¿no? Pero en este caso lo que quisieron fue unir inteligencia artificial con neurociencia y ópera, ¿no? ¿Y en qué consistió esta experiencia? Consistió en poner en escena esta ópera de cámara que se llama La canción de los embajadores y que eh, buscó demostrar al público cómo es el movimiento y las pulsiones que se generan en el cerebro durante una presentación de música, ¿no? Y para ello, tanto los cantantes como el público fue dispuesto de tal manera que hubiera sensores que nos permitieran reconocer qué zonas de su cerebro se activaban cuando escuchaban música o cuando interpretaban música, ¿no? Y el resultado de esas interacciones iba modelando esa imagen que ven al fondo, que es una pieza de arte generativo y que de alguna manera iba graficando cuáles eran las zonas del cerebro que se iban activando al momento en que se ejecutaba la pieza, ¿no? Entonces aquí el espectador se involucra desde otro lugar, es un co-creador desde las interacciones y las sinapsis que se dan en su cerebro, ¿no? Y eso alimenta la puesta en escena, alimenta la imagen que vemos luego reflejada en el escenario, ¿no? Participa de otro modo, ¿no? Se involucra, se compromete desde otro lugar. La experiencia del espectador pasa a ser muy distinta en este caso, ¿no? Son ambas experiencias que están respaldadas y avaladas por una entidad que está investigando el tema, ¿verdad? La anterior estaba respaldada por GPT, por la corporación que ha venido desarrollando ese sistema de inteligencia artificial. Esta experiencia que estamos viendo acá está respaldada por Google, ¿no? Por esa gran corporación que la conocemos como buscador, pero que tiene otra línea también de trabajo en inteligencia artificial. Y el mismo GPT ha trabajado en la producción integral de espectáculos escénicos. El año pasado, en Alemania, coprodujo una ópera donde integró a sus sistemas de inteligencia artificial en la idea de la obra, en la idea del guión, en la escritura del guión, en la composición de la partitura, en la creación de la partitura de la ópera y también incorporó una voz, ¿no? Fue la primera vez que se escuchaba cantar a un sistema de inteligencia artificial en una ópera, ¿no? Y esto ocurrió en septiembre del año 2022 en la ópera de Dresden. Por cierto, el tema de la ópera era precisamente las identidades virtuales, ¿no? Cuánto perdía el ser humano, cuánto se perdía de lo humano en este nuevo contexto de identidades virtuales. En Uruguay, más cerca nuestro, se han hecho bastantes experiencias probando con las utilidades que puede tener ChatGPT en el campo de la escritura teatral. El ejercicio que allí hizo una crítica es un ejercicio que también se ha hecho en Chile, que es entrenar al sistema con textos de autores contemporáneos y luego pedirle al sistema que escriba una obra, que escriba escenas, ¿no? Y este es el caso de la experiencia hecha con dos dramaturgos uruguayos contemporáneos, Sergio Blanco y Gabriel Calderón. Esto lo hizo una crítica de Uruguay para poner a prueba el sistema. La evaluación no fue muy positiva, no obstante, cuando uno replica este ejercicio en Chile, por ejemplo, se puede encontrar con algunas sorpresas, como las personas han ido entrenando a ChatGPT con autores nacionales, con autores chilenos.
El mayor desafío quizá para la inteligencia artificial no solamente es generar texto, sino que generar movimiento. Y el Instituto de Arte y Cultura de Google lo viene haciendo en el campo de la danza. En este caso, trabajó con toda la producción coreográfica, la producción de obras de un coreógrafo inglés, Wayne McGregor. El sistema de inteligencia artificial, en este caso de Google, analizó, es decir, fue instruido en las creaciones, en las piezas coreográficas de McGregor, y a partir de ese conocimiento pudo ir identificando cuáles son las tendencias, cuáles son las pautas de movimiento más recurrentes. Y de allí surgieron indicaciones. El mismo sistema de inteligencia artificial creó una obra fruto de un laboratorio hecho en el año 2019, antes de la pandemia, y que se estrenó en pandemia, ¿no? Que dio pie a una pieza, una creación coreográfica con indicaciones del sistema de inteligencia artificial. Y en la misma línea, también en pandemia, en la idea de cruzar inteligencia artificial con vivencia inmersiva, la compañía Royal Shakespeare de Londres generó una experiencia a distancia que permitía que los públicos pudieran estar en el escenario, ¿no? En pleno confinamiento en el año 2021, estrenó esta obra que se llama Dream, que se titula Dream, que es una referencia a Sueño de una noche de verano, y quienes tuvieran un casco de realidad virtual en su casa, comprando un ticket, podían conectarse y estar en el escenario, o sea, tener la sensación de estar a través de los sensores dispuestos en el cuerpo de los actores, vivenciar lo que los actores veían y lo que los actores vivenciaban o con lo que se cruzaban cuando ocurría esta escena de sueño de una noche de verano, ¿no? Es probablemente la experiencia más lograda a distancia. Piensen que alguien en Santiago de Chile podía tener la sensación de estar en un escenario de Londres, ¿no? Es otra forma de pensar también y de involucrar al espectador, ¿no? Es de ubicar al espectador dentro de la experiencia. Y esto ya comienza a ser recurrente para generar también experiencias performáticas o instalaciones. Por ejemplo, el Teatro Nacional de Londres ofrece una obra de teatro que es un cruce entre una experiencia presencial, una experiencia que vivimos, y una experiencia virtual, ¿no? Es una fusión, entonces, de dos planos. El espectador vive una experiencia intensiva, ¿verdad? Más allá de lo habitual. O esta es una línea de creaciones hecha por probablemente quien más ha investigado este tema en la escena, que es de Japón, un director japonés que es Daito Manabe, donde ya cruzamos todos los límites y se incluyen drones, ¿no? Dentro de la puesta en escena, drones de pequeño formato, pero que van articulando toda la dirección de movimientos, tanto fruto de la interacción de los bailarines, en este caso, con los públicos, ¿no? Es mucho más complejo. Lo mismo se hace en España. El Instituto Stokos es un instituto que está investigando en todo este campo, que está investigando en cómo lograr que haya fusión de planos, ¿verdad? Lograr que, por ejemplo, el actor o la actriz en escena, el cuerpo del actor o la actriz pueda interactuar con un avatar en la escena y que el espectador participe y colabore en la manera en que esos avatares se relacionan con los cuerpos, ¿no? Lo que están abriendo estos lenguajes o estas tecnologías es la posibilidad entonces más radical de interacción, ¿no? Y no solamente esto se está quedando en el campo de la creación sobre el escenario, sino que también en la toma de decisiones, ¿no? Una de las preguntas que había antes de la pandemia y antes de que comenzara el furor de la inteligencia artificial era si los programadores, los curadores, esos personajes que vimos en la clase pasada, ¿verdad? Podían ser sustituidos por sistemas de inteligencia artificial, y sí, ¿no? Pueden ser sustituidos. Así lo demostró esta Bienal de Bucarest del año pasado, donde un sistema de inteligencia artificial hizo la curaduría de una muestra de artes visuales.
Ahora, también estos sistemas permiten cuestiones más lúdicas, ¿no? En Dublín, por ejemplo, una sala de teatro articuló un show donde los públicos, las personas, pueden participar coescribiendo o dando las ideas para la coescritura de guiones de escenas breves en formato de comedia que dan forma a lo que se llama el impro show con chat GPT. Es decir, en una noche las personas asisten a una sala, hay una pantalla abierta, ¿verdad? Y las personas van dando las indicaciones de manera colectiva a ChatGPT y ChatGPT genera una escena que luego es representada por un grupo de actores, ¿no? Aparece entonces una creación colectiva donde esta herramienta adquiere una relevancia significativa y permite modelar y encauzar el diálogo o las ideas de los públicos, ¿verdad? Ahora, todo esto es un campo por desplegarse. La primera publicación en español que tenemos y que reúne muchas de las experiencias que van en esta vía es el Anuario de Cultura Digital, publicado el año 2022 en España. Pau Alsina ha hecho una investigación y un catastro de las distintas experiencias que se están dando en el campo de la incorporación de la inteligencia artificial a la escena, particularmente a los distintos campos de las artes. Y por aquí comienza uno a comprender qué es lo que está en juego. Por ejemplo, comienza a hacerse urgente tener muy buenos registros de nosotros, de nuestros cuerpos, para contar con avatares que sean adecuados para nuestra representación, ¿no? Se ha desarrollado, por ejemplo, un estudio específico piensan, imaginen 106 cámaras que registran los cuerpos desde 106 ángulos posibles para tener un archivo de imágenes, un archivo de cuerpos, en el fondo de cuerpos digitales, que luego pueden emplearse para generar producción audiovisual, ¿no? Esta es una promesa para tener una vida digital sin que nos comprometa más allá de un registro, ¿no? Pero es un campo que tiene muchos dilemas éticos, ¿no? Aparecen muchas discusiones que vamos a tener que preguntarnos. Primero, para las organizaciones culturales, que son las organizaciones con las que interactuamos habitualmente, para los teatros, ¿no? Esto significa un impacto potencial en el corto plazo. Cuando decimos corto plazo, para algunas personas son 3 años, para otras son 5 años, para otras son 7 años, pero es algo que está en el horizonte, ¿no? Que muchas de las funciones que hoy se cumplen al interior de una organización cultural seguramente van a ir siendo alivianadas, asistidas o sustituidas por sistemas de inteligencia artificial, pero al mismo tiempo las organizaciones y los teatros van a ganar seguramente mayor ventaja en la capacidad de administrar datos, de usar datos, ¿no? Por lo tanto van a poder trabajar mejor en la relación con sus públicos, en la interacción con sus públicos, ¿no? Hay creo que un micrófono abierto, ¿no? Y por otro lado, también esto permitiría pensar mejor la programación, planificar mejor la programación con sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Hoy aparece entonces un primer desafío, que es el desafío de un nuevo lenguaje, ¿no? ¿Qué vamos a entender por sistema de inteligencia artificial? ¿Qué es un prompt, por ejemplo, ¿no? Aparentemente el campo laboral o el campo de formación más con mayor proyección para los próximos años es el de quienes se especialicen en dar indicaciones a un sistema de inteligencia artificial, ¿no? Es decir, que se vuelvan especialistas en prompt, ¿no? En cómo elaborar prompt. Quizá haya formas más específicas de lograr mejores resultados con determinados tipos de prompt, ¿no? Con determinados tipos de indicaciones. Y es algo que ya en un año ha dado forma a carreras y formaciones de posgrado que están comenzando a acercar a las personas al lenguaje de inteligencia artificial, particularmente en distintos ámbitos. Por cierto, siempre con la disyuntiva de cómo va a ser
la sustitución, ¿no? ¿Es posible sustituir la propiedad intelectual? ¿Cómo se va a debatir el derecho a la imagen que podamos tener? Son discusiones que se van a regular en el corto plazo, ¿no? Pero por otra parte, la creatividad ha logrado integrar muchos de estos contenidos, muchas de estas herramientas de manera productiva en el último año. Entonces estamos en un umbral de transición donde veremos muchas discusiones y seguramente veremos discusiones sobre lo que es el teatro, lo que vamos a entender por arte escénica, lo que vamos a entender por la propiedad que pueden tener los actores sobre su imagen, ¿no? Piensen lo que significa tomar una fotografía en una sala de teatro, ¿no? El potencial que puede tener hoy una fotografía si se usa para generar imágenes a partir de un solo registro, ¿no? Eso puede ser una discusión que se va a comenzar a dar muy pronto conforme los sistemas de inteligencia artificial estén también en nuestros teléfonos, así como están hoy las redes sociales. Y hay también toda una conversación sobre la transformación laboral, ¿no? Cómo van a ser sustituidos muchos trabajos, ¿no? En el campo creativo, hasta antes de la pandemia se decía que era marginal, ¿no? Hoy parece ser, tras la huelga, ¿verdad?, de los sindicatos de guionistas y de actores en Estados Unidos, que esa amenaza se volvió mucho más radical de lo que se esperaba, ¿no? Um, Ahora bien, ¿cómo pensar los factores críticos en el corto plazo, ¿no? Yo creo que esto para los espectadores significará seguramente preguntarse por nuestra alfabetización, ¿no? ¿De qué manera entramos en esto, ¿no? Habrá espectadores que quizá prefieran siempre sostener y resguardarse en la experiencia presencial y desde esa perspectiva quizá el teatro o ir al teatro se transforme en una experiencia de resistencia a lo digital, ¿no? Es muy probable que comiencen a formarse comunidades de espectadores que defiendan o que resguarden junto con las comunidades de creadores, ¿verdad?, una forma de hacer el teatro y una forma de ver el teatro. Pero al mismo tiempo, sobre todo las nuevas generaciones que habrán crecido en estos lenguajes, seguramente van a buscar cómo integrar, cómo pueden surgir experiencias híbridas en este sentido, ¿no? Y probablemente vamos a encontrarnos con un teatro que incorpore modelos de inteligencia artificial o un teatro que se haga en el metaverso, ¿no? Son escenarios posibles que se van a desarrollar en el corto o mediano plazo. En Chile se estrenó en el año 2018, mucho antes de la oleada de discusión sobre inteligencia artificial, una obra sobre esta temática. Esa obra se titula Réplica, de Isidora Stevenson, y es probablemente la primera obra en Chile que planteó la pregunta, ¿no?, sobre la conciencia, ¿no?, finalmente hacia dónde caminamos con la adopción de sistemas de inteligencia artificial sin un punto de vista crítico, ¿no? Y es lo que creo que estamos viviendo hoy. Ligeramente, secretamente, livianamente, los sistemas de inteligencia artificial están instalados en nuestros dispositivos y comenzamos a encaminarnos hacia un mundo sin mucha discusión, ¿no? Al mismo tiempo comienza a masificarse los avatares digitales como una alternativa a nuestra identidad, ¿no? Seguramente quienes son usuarios de Instagram ya tienen a la vista la alternativa de usar sus avatares, ¿no? Ese primer modelo, ese primer gesto, eh, abre la puerta para todo un campo de desarrollo de avatares o de identidades digitales que seguramente van a estar también dominando la conversación en el mediano plazo. Y piensan que por esa vía será posible vivir experiencias como espectadores de nostalgia, de remembranza, usando todos estos principios en Londres. Apenas terminó la pandemia, se desarrolló este proyecto que tiene que ver con la recuperación del grupo ABBA, ¿no? Un concierto histórico del grupo ABBA del año 1978 se recrea en vivo empleando avatares, ¿no?
usando la integración de todas estas tecnologías, los públicos tienen la vivencia real de asistir a un concierto de ABBA en el año 1978, sin que ABBA en la práctica esté presente en el escenario, ¿no? Es probablemente el ejemplo de la industria del espectáculo más concreta de cómo se integran las tecnologías y la transformación de la inteligencia artificial en una experiencia performática, en una experiencia real. El público, por lo menos en las entrevistas que se le hace, en las entrevistas que se hacen a quienes asisten, no distingue necesariamente la experiencia que han visto de un show con cantantes reales, ¿no? Es la experiencia colectiva, la del rito, la de participación, lo que parece primar en este caso, ¿no? Y probablemente como eso vamos a encontrarnos con muchos shows o producciones quizá de teatro que integren estos principios. Afortunadamente hay autoras y autores que sí están escribiendo para que tomemos un punto de vista crítico o al menos tengamos herramientas de análisis crítico. Aquí cito a dos autoras que son bien importantes en este caso, a Marta Peirano, una periodista española que viene haciendo conferencias, publicando artículos y un par de libros sobre el tema, en que nos muestra cuánto nos vamos a dejar seducir o manipular esta vez, ¿no? Y otra gran autora, es una investigadora de la temática y que también echa por tierra muchos de los principios que suelen deslumbrar de la inteligencia artificial, es Kate Crawford, autora del Atlas de Inteligencia Artificial, quien también pienso que es un aporte tenerlo a la vista, ¿no? Ahora, cuando se cumplió un año del uso de ChatGPT, se hicieron varias evaluaciones, ¿no? Y apareció este artículo, que es uno de los artículos principales de alguien que ha trabajado durante un año y ha visto cómo ha cambiado su trabajo integrando sistemas de inteligencia artificial. Y si tenemos que sacar alguna lección en este caso, es entender estos sistemas como herramientas, como nuevas herramientas. ¿Cuál es la ventaja de estas nuevas herramientas? Que liberan tiempo de trabajos que a veces son abrumadores o a veces son una pérdida justamente de energía, ¿no? Pero todavía están en una fase, dice este artículo, de herramientas que hay que chequear los textos, en que hay que revisar las afirmaciones, es decir, todavía son herramientas que están en evolución, ¿no? Además de ChatGPT, está hoy día disponible BART en Google. Si ustedes entran hoy día al buscador de Google, se van a encontrar con otras herramientas, y una de esas herramientas es este asistente de inteligencia artificial que se llama BART, y que cuando buscan hoy día conceptos les da primeras respuestas hechas por un sistema de inteligencia artificial. La diferencia de ChatGPT es que indica la fuente generalmente desde la cual está tomada la respuesta, ¿no? O si son usuarios de Microsoft, tienen también como asistente de inteligencia artificial a Bing, y con Bing pueden generar PowerPoints o pueden generar textos o pueden generar tablas de Excel. En fin, es un asistente bastante efectivo y que ahorra tiempo, ¿no? En ese sentido, para quienes trabajan con programas, son asistentes de gran utilidad. Para el campo creativo, son una amenaza, ¿no? Una amenaza en tanto depuran o emplean contenidos propios ya creados por otras personas, ¿no? Quedémonos con estas ideas, ¿no? Las preguntas que nos vamos a estar haciendo seguramente en el mediano y largo plazo va a ser frente a la inteligencia artificial: cómo entendemos la imaginación, cómo entendemos la creatividad, ¿no? ¿Dónde radica la creatividad? ¿La creatividad es humana? ¿La imaginación es un atributo humano? ¿O las máquinas también pueden imaginar y pueden crear, ¿no? También preguntémonos por cómo podemos enfrentar los sesgos de los sistemas de inteligencia artificial, cómo podemos aplicar pensamiento crítico, preguntas de fondo respecto de una temática, ¿no? Hay que entender también un concepto que yo recomiendo incorporar, que es la llamada cámara de eco, que es esa suerte de laboratorio en el que estamos todos como usuarios de Internet, donde los algoritmos nos están mostrando permanentemente un mundo hecho a nuestra medida, ¿no? Eso es una cámara de eco, una cámara que no sale
de un espacio cerrado, ¿no? Estamos replicando entonces una visión de mundo. Y pareciera que muchos de los fenómenos sociales, políticos, discusiones de ideas de sociedad que hemos vivido en el último tiempo están atravesadas por esta cámara de eco. También entender que el riesgo que aquí corremos es que los sistemas ah, ah, virtuales o los sistemas informáticos terminen modelando nuestra subjetividad, ¿no? Y allí habría que preguntarse cómo tenemos independencia respecto de estos modelos. Y por último, entender que estamos en un momento en que se hace evidente la brecha digital, ¿no? Y la brecha digital significa necesidad de alfabetización, ¿verdad? El digital, si no se va a transformar en una brecha cultural, ¿no? Corremos el riesgo de que un sector importante de la población se transformen en eh, una población marginada de la conversación o de la producción de contenidos digitales, y esto se traduzca en un mundo más desigual todavía del que ya habitamos, ¿no? Entonces es un escenario complejo a tener a la vista. Lo mismo pasará o podría pasar en el campo cultural y en el campo particularmente de las experiencias escénicas, desde el punto de vista de su producción como de su apreciación. Eso es lo que hoy día quería plantearles, porque creo que por aquí podemos tener ideas de cómo puede ser el futuro, ¿no?, de los espectadores. Me gustaría escucharles qué piensan de todo esto. Buenas tardes a todos. Yo creo que no alcanzo a hilar como una idea porque son demasiadas cosas y como que la cabeza está en un constante decir, porque en realidad, sobre todo lo último que dijiste de la brecha digital y cómo es una vorágine, es demasiado rápido el ritmo que avanza y cómo ya esa diferencia está creando desigualdad, que en un momento era como, no sé, en los 80 era la alfabetización, en los 70 ahora es una nueva alfabetización. Esa es como una reflexión, pero son demasiados lugares de donde tomarse para reflexionar en torno a este tema. El otro, el de la imaginación. ¿Cómo tenernos a cargo? Que no nos supere a nosotros, sino ser nosotros quienes lleven la rienda. Es porque es súper fácil de perder ese control. Eso, y muchas más, pero necesitaría como más tiempo para procesar la idea porque el tema estaba súper interesante. Y lo otro que me llamaba la atención también, los espectáculos que mostraste, los ejemplos, saqué algunas fotos de lo que ya se ha hecho. Y qué entretenido sería tener como los recursos para poder ir ahí, porque es entretenido. No sé, me imaginé en el tema, ay, se me está acabando la batería, tener tecleras o a lo mejor bajar aplicación para que el público pudiera ir con su aplicación descargada, pero como ovallino, no quedarnos atrás, porque es lo que hay. Entonces, como que me fui pensando en demasiadas direcciones, pero súper interesante la clase. Ok, ¿quién más quisiera opinar, comentar, a partir de la perspectiva de los públicos además, ¿no? ¿Quién más tiene comentarios o preguntas? Hola, por acá Flavia. Flavia. Buenas tardes a todos los compañeros, profe. Yo estoy igual como una alta información. Me encantó la clase porque no me había detenido a esto, a pensarlo, a saber más. No me llamaba la atención hasta que empecé a ver estos espectáculos que están llegando. Bueno, lo más cercano acá es Serena, que llegan estas inversiones, por ejemplo, Van Gogh. Eso es como lo más cercano que hemos visto, encuentro yo, a la real, es como realidad virtual, y me llamó mucho la atención cómo también hay una forma tan dinámica, no sé si dinámica o tan moderna de acercar el arte a todo tipo de gente. Eso me llamó la atención. Eso es lo que quería comentar, que como lo más cercano a lo que yo he visto es el espectáculo de la inmersión de Van Gogh.
Ok, muchas gracias, Flavia. Hola Javier, a mí Hola. me creo que se vienen tiempos muy difíciles con la inteligencia artificial, o sea, pensando en, no sé, en el ámbito del trabajo, creo que eso va a ser muy reemplazado y creo que en el arte, lo que, para mí, lo que lo hace arte es lo genuino, el sentimiento, lo humano. No sé, a mí me preocupa y lo veo como una amenaza para la cultura, muy, muy grande y muy preocupante. Eso. Ok, gracias, Consuelo. ¿Quién más quiere opinar? Em, Comentar. Gabriela. yo quiero combinar algo. Acá en Ovalle tuvimos también una experiencia de teatro y fue inmersivo. Real Héroes, que era una compañía italiana, y fue fascinante. Nos pusieron audífonos y era así como multisensorial. Recorrimos la ciudad caminando en la noche, mi grupo le tocó en la noche, fuimos muy pocos los que como que nos regalaron esta obra y eran historias paralelas, una en Chile y una en Italia. Entonces, em, íbamos escuchando la historia y, por ejemplo, decía, no sé, el hombre llegó a la catedral y íbamos caminando por la ciudad y como imaginándonos que estábamos dentro de la obra y como pensando, nos emocionamos mucho. Fue muy alucinante porque era algo nuevo, la gente nos miraba en la calle porque eran unos audífonos, íbamos de noche con luces y después terminamos en el teatro y ahí nos pusieron estos lentes virtuales que yo nunca había tenido la experiencia y fue muy emocionante y muy, muy real porque yo miraba y decía ya que miráramos fijo, pero yo empecé a mirar hacia el lado, al otro lado, arriba, abajo y era como, no sé, los 360 grados. Y esa experiencia fue muy, muy linda como espectador, porque lo viví, lo sentí, lo reflexioné y me metí dentro de la obra, así como la compañera decía lo de Van Gogh, que también es una experiencia inmersiva de pintura. No tuve la oportunidad de ir, pero sí en esta obra y fue muy, muy linda. Entonces, también nos llegó esa tecnología Valle, esto del arte artificial. Yo me considero súper analfabética total, así que voy a ser una de esas que va a ir quedando atrás si es que no me enchufo. Y, y triste también, o sea, hay que verlo todo tiene su lado positivo y su lado negativo. Pero hay muchas cosas, sobre todo igual en la música, estaba viendo que Kiss también están haciendo unos avatares para sus conciertos futuros, porque ya están más viejitos, qué sé yo. Entonces ahí se van a conservar. Ahora todo está digital, la música, no es necesario tener a un baterista tocando la batería, sino que también se puede poner a través de estas máquinas que ellos manejan virtuales y qué sé yo. Entonces es una cosa buena, pero también, como decía Consuelo, es algo que en el teatro sobre todo, o para uno como espectador uno quiere verlo ahí tocando en vivo, cantando en vivo, sintiendo al protagonista, al actor, sentirlo en su protagonismo de su obra. Eso igual es mucha información, son muchas cosas. Ok, Gracias, Gabriela. muy buenas las clases, todas las clases que hemos tenido. Muchas gracias por todo. Gracias. ¿Alguien más que quiera reaccionar, comentar? Yo, Nicole. sí, yo. Hoy me da la luz justo ahí. Sí. Estoy iluminada, ya. Sí, justo me da la luz ahí. Profesor, ¿será tal vez alguna solución a esto? Primero, no actuar nosotros de manera reactiva, muy por el contrario, ¿cierto? Sino que irla conociendo, irnos empapando de esto. Yo estoy en ese periodo, en ese proceso. Y replicar lo que nosotros hacemos. Yo tengo la posibilidad, por lo que me desempeño, de replicar algunas actividades con personas de 19, 20 años,
por allí y han tenido éxito. Les ha gustado esta idea de salir a caminar por la ciudad, de contemplar, lo encuentran como algo que es tan nuevo, tan extraño, ¿me entiendes? Así como tan vintage. Y finalmente desde allí también generar una narrativa nuestra frente a eso, ¿no? Un relato frente a lo que vamos a ver y de qué manera podemos engancharlo con esto. ¿Qué pasa con mi hijo también, cierto? Entonces, ir preparando, ir haciendo ver la importancia también que tiene esta contemplación, invitarlo de una manera, yo creo que bien intuitiva a participar, hablar, decir, contar. Por lo menos yo estoy tratando de trabajar así. Creo que tal vez es una manera de trabajar junto con, Súper, ¿me entiendes? Nicole. Sí, no, absolutamente. Sí, de hecho, me alegra que lo comentes. O sea, el sentido de los ejercicios que hicimos, de las dos salidas grupales, han buscado hacer un contrapunto a esto, ¿no? Justamente porque hoy la amenaza, seamos conscientes o no, en la que estamos como usuarios de tecnologías, en fin, en distintos niveles, pero ya como usuarios de teléfonos celulares, es la desconexión con el presente, ¿no? Porque hay una batalla permanente en nuestros teléfonos móviles por nuestra atención, ¿no? Y eso sacrifica la conexión con el presente. Y el espacio que el ser humano se ha dado un poco para estar conectado con el presente históricamente, culturalmente, han sido los ritos, ¿no? Por una parte, los ritos religiosos en algún momento, y quienes practican o siguen alguna religión seguramente saben lo que es un rito, saben lo que es el tiempo de un rito, y cómo el replicar el rito implica llegar a un estado, ¿no? Pero hoy día todo eso es muy complejo cuando estamos bombardeados por mensajes, una pantalla que se enciende, en fin. Y la otra experiencia que nos queda como parte de resistencia de esto es la contemplación de la creación artística, ¿no? En ese sentido, el teatro, así como los conciertos de música clásica, el ballet, la danza, que requieren de un espectador que esté dispuesto a estar ahí, ¿no? Si el espectador no está dispuesto, ese arte no se completa, no completa su flujo, no completa su proceso. Y en ese sentido, claro, hoy día podríamos pensar cómo ser público de experiencias vivas, de experiencias presenciales, probablemente va a ser una forma de, no sé si decir, protegernos, resistir, insistir, persistir, frente a un modelo que lo que busca seguramente es atraparnos o captar nuestra atención, ¿no? Pero no siempre somos conscientes de este momento en el que estamos, ¿no? Si ustedes piensan en cómo era la vida de nuestros padres o de nuestros abuelos y piensan en la relación que tenían con el presente, con el tiempo presente, con la inmediatez, ¿no? Cómo las personas se ponían de acuerdo en el solo hecho de encontrarse a una determinada hora y en un determinado momento de la semana, es una relación muy distinta a la que tenemos hoy, ¿no? Hoy vivimos en una suerte de ansiedad permanente respecto del tiempo, ¿no? Entonces nuestra relación con el tiempo, además en pandemia, se agudizó más todavía, se fragmentó más. Entonces creo que la experiencia del espectador, la experiencia del público, es lo que nos está quedando como una forma de resistir, podríamos decir. Yo imagino que las escuelas de espectadores o los grupos de espectadores, los círculos de espectadores de teatro, en el mediano y largo plazo van a ser comunidades de resistencia frente a lo digital probablemente, ¿no? Habrá también, y yo no soy anti-inteligencia artificial, pero habrá también comunidades o espectadores o audiencias muy proclives a la experiencia virtual, ¿no? Pero creo que se va a ir dando esa relación, se va a ir poniendo en valor esta experiencia. Y las escuelas de espectadores apuntan a eso. Bien, estamos en el tiempo. Espero que con esta sesión de hoy podamos haber imaginado algo de lo que probablemente vamos a vivir en los próximos años. La última sesión estará dedicada a que construyamos colectivamente una suerte de decálogo del espectador del 2023, del espectador post-pandémico, ¿no? Así que de todo lo que hemos hablado en estas sesiones será ideal que lleguemos con ideas, que lleguemos quizás con máximas, con principios, con consejos de cómo ser espectador, de cómo ser un espectador ideal para los tiempos que vienen. ¿Les parece? Así que nos encontraremos el próximo viernes, la próxima semana.
Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Javier, por todo y por esta clase tan interesante de hoy. Antes de despedirnos, les pido, como siempre, si pueden activar sus cámaras para hacer la última foto virtual de este ciclo. Y bueno, recordarles que después de la clase del próximo viernes vamos a tener una jornada de compartir un poco, y esa invitación se la vamos a hacer llegar durante la semana, ¿ya? Por si acaso, para que se ¿Y va a ser organicen. inmersiva, va a ser digital o presencial? No, presencial, Ah, presencial. ya. La próxima sesión es presencial, 100% presencial. Javier estará ¿Qué con día nosotros. es? ¿Qué día Viernes es? Disculpe. 15. Viernes 15 Ah, de junio. perfecto. Sí, Ya. ya. Ahora, para no seguir alargando todo, les pido una sonrisa y ahí va la foto. 1, 2, 3. Muchas, ya. Muchísimas gracias a todas, a todos. Javier, muchas gracias como siempre. Un placer. Nos vemos el próximo viernes presencial. Que estén bien. Buena Chao. semana. Gracias, Gracias, nos nos vemos. vemos. Chao, que estén bien. Gracias.